Hola, eso va a ser una videocápsula corta. Tengo que hacer 3 hoy, decidí de agregar más diversidad haciendo una de nuevo en la playa con Loro. Esta videocápsula es sobre el tema de diseñar análisis solución y la filosofía del curso. Va a hablar en 3 partes. Una es la diferencia entre un técnico y un ingeniero, sin ser condescendente o nada sobre el estatuto de técnico, pero los dos son esenciales. Pero la formación en la cual ustedes están es de ingeniero y es importante entender lo que se espera de un ingeniero y la formación. Eso es el primer punto. El segundo es la dificultad de enseñar algo que le va a servir en el futuro, porque el futuro está impredecible. Yo voy a argumentar un poco sobre eso. Y en final, por el tercer punto, yo voy a explicar lo que considero que el objetivo del curso, diseño y análisis de algoritmos, y cómo se pone con los dos temas previos, la diferencia entre técnico e ingeniero y la impredecibilidad del futuro. Eso. Y las dos otras videocápsulas serán un poco más técnicas y eso. Primero, la diferencia entre técnico e ingeniero. Los dos son importantes. Cuando hay un trabajo que hacer, un trabajo técnico que hacer, hay normas, hay reglas que hay que seguir, que sea para programar, que sea para cambiar la infraestructura de una casa, instalar internet en una casa, instalar el agua, reparar el agua o algo como eso. Es un trabajo técnico. Y hay normas que hay que conocer y respetar. Necesita mucho estudio para hacerlo bien. Y a veces hay que inventar un poco de cosas, pero a priori, cuando la infraestructura está bien hecha, la línea principal de trabajo es de seguir instrucción predefinida, seguir un protocolo. Del otro lado, un ingeniero está aquí para inventar estos protocolos y compararlo y elegir el mejor. Y cuando digo protocolo, cada vez yo quiero decir algoritmo, pero en la vida va a ser un protocolo, en un computador va a ser un algoritmo. Un ingeniero de software tiene que poder inventar nueva estructura de datos, nuevos algoritmos, y entre varias opciones elegir o medir su eficacia con varias medidas y definir cuáles medidas son, y para poder sugerir o elegir el mejor por un contexto dado. Es una tarea muy difícil y ingeniería adentro hay genio. Y eso. Eso era la diferencia entre técnico e ingeniero. Tengo capacidad técnica en algunos temas, espero tener capacidad ingeniería en otros, que sea la docencia o el diseño de análisis. Son dos tareas útiles las dos, pero bien distintas. En un caso es de seguir instrucción, poder seguir una receta de un queque y hacerlo bien. Y un ingeniero es inventar una nueva receta y necesita otros conocimientos y otras capacidades. Ahora abordo el segundo punto, la predecibilidad del futuro. En el curso CC 3001, ustedes estudiaron algoritmo y ya cómo medirlo, un poco inventarlo, en el modelo de comparación o el running time, que era las dos principales medidas de tiempo que se usó. En CC 4102 se estudia el modelo de memoria externa, se estudia el modelo de competitive analysis, se va a estudiar los algoritmos de aproximación, se va a estudiar el modelo de programación paralela. Y eso es insuficiente. En el futuro, quizás van a tener que generar programas que ahorran energía para que la batería no se gasta tan. Quizás van a tener que... yo puedo imaginar, pero yo no puedo saber lo que van a necesitar ustedes. Además de tener que ser ingeniero en estos modelos que ya conocemos un poco, ustedes van a tener que ser ingeniero, inventar solución, incluido en modelo como Solid State Drive, que todavía no está definido. Hace mi tarea de prepararlo a ustedes a ser ingeniero en este campo de ingeniería de software, de inventar nuevas soluciones. Es muy difícil, yo no sé en cuál universo van a ser. Yo no sé si la energía va a ser infinita porque logramos
a hacer la fisión, la fusión o a usar la energía solar de mejor manera, o si la energía va a ser muy escasa y que hay que enfocarse en eso en el diseño de solución. Ahora llego al tercer punto. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo que se puede hacer es lo que se hace en cualquier curso que intenta de preparar para el futuro. Usar el pasado, usar problemas que la humanidad encontró en el pasado y por cual la humanidad encontró alguna solución como ejercicios. Le hemos mostrado modelo de memoria externa con disco duro magnético que probablemente a un momento van a ser obsoleta, pero hemos practicado cómo resolver eso, cómo refinar el modelo de comparación, el modelo de análisis para encontrar, predecir con la teoría y verificar con la práctica cuáles soluciones van a ser más eficientes con este constante, que la memoria no está uniforme, que tenemos una memoria rápida, una memoria lenta, y qué hacer con eso. ¿Qué hace el curso? Es de cada nuevo contexto hacer la pregunta: ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a diseñar los algoritmos? ¿Cuál instrucción podemos autorizar? ¿Cómo vamos a medir su rendimiento? ¿Por qué no funciona la medición anterior? Era el caso, por ejemplo, para los algoritmos online, donde en el peor caso son todos tan mal. Hay que definir una otra medida de rendimiento. ¿Y cómo vamos a decir cuál es la mejor solución? Mostrando cota inferior o mostrando una teoría de reducción y de compleción y eso. Y no me interesa a mí y no debería interesar a cualquier profesor. Yo creo que ustedes memorizan la solución, pero que integran el proceso con cual llegamos a la solución, sí, eso es importante. Y de ver un profesor explicarlo no es suficiente. Usted tiene que practicarlo. No vamos a pedirlo de reinventar todo lo que la humanidad ha inventado, ni en la misma condición que la humanidad lo ha inventado. Hay mucho azar, somos mucho incertidumbre y suerte, y no pueden reproducir todo, pero podemos guiarlo y ponerlo en situación donde pueden replicar el proceso de invención de una solución, replicar el proceso de invención de una medida, replicar el proceso de validación que esta medida teórica sí predice el futuro. Yo voy a hacer una recapitulación. El objetivo era 10 minutos, somos a casi 8 minutos, estoy bien en tiempo. Ustedes están en una formación de ingeniería de software y puede ser que traducen eso como programación, pero no lo es. Hay técnicos programadores y son muy útiles, pero ellos no tienen que resolver problemas, tienen que aplicar algunas reglas para traducir los requerimientos de un programa en el lenguaje de programación elegido, en la plataforma elegida. Un ingeniero está inventando nuevas cosas, ingeniando solución. Ingeniando y adentro de esa solución intentando de inventar nuevas soluciones y de justificar por qué son mejor que otras. No podemos, me encantaría poder darle una receta para, ok, es fácil, para inventar una nueva solución sigan estos pasos. Eso cambiaría el trabajo de ingeniero en trabajo de técnico. No se puede. El futuro es impredecible y hay que entrenarse a poder inventar nuevas cosas, a conectar soluciones, a tomar una solución que servía en otro entorno para un nuevo entorno y evaluar cómo funciona. Como lo que hacen con el Van de Bos en memoria externa, que fue inventado por un modelo discreto. Y el objetivo del curso, sí deberían memorizar algunas de las soluciones, porque se puede inspirar de ellas para inventar nuevas. Pero principalmente deberían practicar el proceso de inventar nuevas soluciones, incluido inventar nuevas medidas de evaluación de solución y poder justificar, explicar a otros por qué ustedes piensan que eso es la mejor solución. Eso, no. En la evaluación docente reclamaron video con mascota y en la playa está lograr los dos. Espero que estén bien y los haré la videocápsula más técnica, más en el computador para que puedan tener un plan
que se pone al día y alguna civilización. Cuídense.